Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará las cosas y les recordará todo cuanto les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Paráclito, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. A cómo se aproxima el fin de nuestra temporada de Pascua, la lectura nos empieza a indicar la venida del Paráclito, del Espíritu Santo. Es el gran desconocido, decía un santo, se refería al Espíritu Santo como el gran desconocido, porque hay mucha confusión de qué es el Espíritu, sobre todo hoy en día. Pero Jesús es muy claro de que el Espíritu Santo se nos envía para ser nuestro Paráclito. Hay muchas palabras que se utilizan para el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Paráclito se refiere como si fuera como un abogado que aboga por nosotros y nos guía. Pero la palabra es aún más precisa, porque habla de el Paráclito, ¿saben? Como un abogado, pero más bien alguien que nos acompaña, que camina con nosotros. La iglesia no se mueve en la historia sola, ni se mueve por la gravedad, ni se mueve por movimientos sociales. La iglesia es guiada por la historia, por el Paráclito, el Espíritu Santo la va guiando. Hay que ver el trabajo de Dios en cómo es que el Espíritu Santo lleva eso a cabo. Algo que afecta mucho en nuestra cultura es el individualismo, porque no nos permite contemplar al Espíritu Santo y su labor. El siglo pasado se hablaba del socialismo, un problema del siglo pasado y que aparentemente hoy en día todavía existe. El problema del socialismo es de que evade las situaciones de cada individuo, el valor del individuo simplemente se le considera de acuerdo a lo que aporta a nivel social. Hoy en día estamos sufriendo de un individualismo en el que Dios y mi relación con Dios y con el Espíritu tiene que ser individualizada. Es un abuso de la palabra, en el sentido de que es una relación entre Dios y yo. Y el Espíritu Santo en ese contexto, si no hay una iglesia, una comunidad, sino que el Espíritu Santo simplemente es entre Él y yo, la iglesia no sirve para nada. No quiero una iglesia, no necesito una iglesia, al contrario, me estorba. Y se oye cuando gente dice, no, es que es entre Dios y yo, como si el Espíritu Santo tuviera una conexión individual con una persona. Jesucristo nunca habló del Espíritu Santo fuera del contexto eclesial. En el libro del Apocalipsis, en la segunda lectura del día de hoy, se ve
cómo se habla de la iglesia, la Nueva Jerusalén, y el templo de esa iglesia es Cristo. Pero habla de los 12 apóstoles como sucesores de las 12 tribus del pueblo de Israel. Jesucristo vino al mundo a instituir una religión. Gente hoy en día no les gusta la idea. Los agnósticos no les gusta. Quieren crear un Jesucristo, una idea de Jesús como si fuera filósofo. Pero Jesucristo vino e instituyó una religión, una iglesia. Y el Espíritu Santo se le da a esa iglesia, y la iglesia se mueve a través de la historia y en todo espacio y tiempo, gracias al acompañamiento del Espíritu Santo. Y esa sería la palabra del Espíritu Santo, o sea, el acompañante de la iglesia. Tuve la bendición las últimas 2 semanas que no he estado con ustedes. Hay gente que me dice que me extrañaron, otros que estaban muy contentos porque no estaba. Que no se sabe. Pero visitar lugares en los que la iglesia existe. Estuvimos en Roma, celebramos misas en basílicas, en templos donde papas han celebrado, en altares donde se han celebrado los santos padres. Fuimos a Assisi, visitar la tumba de San Francisco, celebramos misa ahí, una basílica de mis más favoritas, es la de San Francisco de Asís. Siempre que pienso en ella, cuando pienso en una iglesia, estoy pensando en San Francisco. Pero fuimos también a Tierra Santa y anduvimos caminando los pasos de Jesús. Donde andaba Jesús, ahí andábamos. Donde estuvo Jesús, ahí estuvimos. Es el unirse de una manera histórica a una realidad por medio de una peregrinación es una experiencia muy bonita, porque uno no simplemente ve el texto de la Biblia, sino estás caminando el texto. Hay gente que se refiere a la peregrinación por Tierra Santa como el 5.º evangelio. Pero cuando uno va a Tierra Santa, uno está viendo la vida de Jesús. Cómo era la vida de Jesús. Y en todo eso, queridos hermanos, no hay una religión individualista. Todos los templos se llevan a cabo por medio de una comunidad cristiana. Todas las basílicas. Desde la basílica más bonita donde celebramos misa, que diría yo fue la de San Francisco de Asís, o el Monte Tabor, donde Jesucristo se transfiguró. Muy preciosas, vayan a mi Facebook, ahí tienen las fotos. Hasta el jardín de Getsemaní, en los olivos, donde no había más que un altar y estábamos sentados en el suelo, que es donde Jesús lloró antes, donde sus apóstoles estaban dormidos, en el jardín de los olivos. Ahí no había templo alrededor, estábamos al aire libre. Pero celebrar en ese tipo de contextos nos ayuda a darnos cuenta de la diversidad en la que se encuentra la iglesia, no solamente en tiempo y espacio, sino en toda, universalmente. Es el Espíritu Santo que trabaja de esa manera. El Espíritu Santo guía a la iglesia y nosotros confiamos en el Espíritu Santo. Lo que ataca a la iglesia más hoy en día es el individualismo. El pensar que es una religión de uno. ¿No? Cuando uno se lanza en contra de la iglesia, por ejemplo, la pregunta es: ¿qué hace la iglesia por mí? ¿No? ¿Qué hace la iglesia por mí? Y se queja uno, ¿no? Da la queja. Recuerdo las palabras del Papa Pío XII, que las dijo antes que John F. Kennedy. Pío XII. Digo, no preguntes lo que la iglesia hace por ti, sino lo que tú haces por la iglesia. John F. Kennedy tomó la frase y la cambió. Pero en realidad, para nosotros el reto es, como iglesia, unidos en el Espíritu Santo, ¿qué hacemos por la iglesia? Nos damos cuenta en el libro, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta un problema que tenían los apóstoles al principio de la iglesia y cómo es que llevan a resolver esos problemas. Vinieron de Judea algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podrían salvarse. El problema es pues sabemos que si eres judío
para hacerte cristiano tienes que bautizarte. Ahora que San Pablo estaba enseñando a los griegos y a los paganos, ¿cómo es que los que no están circuncidados van a ser parte van a salvarse? Es la pregunta. Entonces los apóstoles se reúnen y esto provocó un altercado y pleitos y violencia en la iglesia. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer? Nos dice. Se reunieron los apóstoles y los presbíteros. Tuvieron una junta. Esta reunión que aparece en los Hechos de los Apóstoles es el primer concilio. Se considera como el concilio de Jerusalén. El último concilio de la iglesia se llevó a cabo en el Vaticano II en los años 60. Pero la iglesia, para confirmar el Espíritu Santo, se reúne y en concilio toma la decisión. Muchos piensan que la iglesia se maneja por dictaduría, pero no se maneja por dictaduría. La pastoral de la iglesia, aunque el Santo Padre tiene la autonomía como vicario de Cristo, no toma decisiones a la deriva. Sería una brutalidad del Espíritu Santo. Sino que trabaja en concuerdo con los demás. Y los presbíteros y los apóstoles se reúnen de acuerdo con toda la comunidad cristiana, buscaban oportuno elegir a alguno entre ellos y enviarlos. Y entonces escribe una carta. Y esa carta se la mandan a Antioquía, a Siria y a Cilicia, con leyes de cómo convertirse a cristianos. En otras palabras, dejen de sacrificar animales. ¿No? Cámbiense, para poder ser cristianos tienen que dejar cosas de su antigua religión. Lo que quiero que reflexionar no es tanto las doctrinas que nos enseñaron de ahí, sino el proceso para llevar a cabo esa conclusión. El Espíritu Santo, queridos hermanos, trabaja por medio de los mecanismos eclesiales, por medio de la iglesia, por medio de sus pastores en comunión con el obispo, por medio de los pastores que ven a los fieles, que escuchan las necesidades. Es así como que la iglesia va tomando cargo y es el Espíritu Santo el que nos va guiando. Pero el individualismo va en contra de nosotros. Se ve así. Alguien que proclama ser profeta, alguien que dice que el Espíritu Santo le habla a él o a ella más que a los demás, y que sin buscar consenso simplemente quiere imponer su visión en todos los demás. Eso hacen las sectas. Una secta básicamente es un loco que se quiere ser papa. Es una secta. Una iglesia, esos que andan por ahí, es un loco que quería ser papa y como quiere mandar, no le hizo caso a alguien y se separó y se rompió a otro lado. En la iglesia católica no existe ese problema porque estamos en comunión con el obispo, que está en comunión con el papa, que estamos en comunión con toda la iglesia. Es así como trabaja el Espíritu Santo, de una manera ordenada y eclesial, en colaboración. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en campaña. No se me ha olvidado. Hace 3 semanas les dije, para construir una iglesia, para comprar tierra y construir una iglesia. No es una decisión que se tomó de la deriva. No es una decisión que una mañana levanté y dije, esta cruz no está tan pesada, voy a agarrar otra. Sino que ha sido una decisión de la iglesia, de la parroquia, desde que yo llegué aquí, hace más de 5 años, 16, ahora el 1 de julio van a ser 6 años. Y entonces escuchar y decir, ¿y qué me dijo? ¿Qué le dijiste? Sí, son reuniones, concilios parroquiales, concilios de finanzas, directivas, el sínodo parroquial, y todo eso empieza a burbujear decisiones. Y a la hora de tomar decisiones, se toma la decisión y se va la decisión, y nos damos cuenta de que esto es de Dios, esto es del Espíritu Santo, así trabaja. Y nos da una oportunidad, y la oportunidad es de colaborar en la construcción de un templo, algo que la Virgen de Guadalupe le pidió a San Juan Diego. Es algo muy básico de la iglesia. La iglesia va a construir templos. Culturalmente, voy a ser sincero, y tengo la cámara aquí porque va a estar en YouTube, para que se lo pasen a que debió escuchar el sermón, porque le estoy predicando al coro, como dicen. A los que le debería predicar no están aquí.
Pero muchos de nosotros nos beneficiamos del trabajo de otros. Yo crecí en Hermosillo, en la colonia Modelo. Iba a la iglesia de Santa Eduviges. Está el Padre Torres. A mí me bautizaron en Hermosillo, en el Sagrado Corazón, en la 5 de mayo. Y acabo de ver un video de cómo es que esa parroquia se formó. La parroquia del Sagrado Corazón en Hermosillo. Los trabajadores de esa área empezaron, los laicos, no los sacerdotes ni el obispo, los laicos empezaron a juntarse y a reunirse en lo que se llamaba en aquel tiempo la Acción Católica. Y en la Acción Católica buscaban maneras en las que pudieran educar y evangelizar a las familias, a los hijos, para que vendieran la doctrina, para que hicieran sus sacramentos. Y es así como la gente se empieza a organizar y llega el punto ya que don Juan Navarrete da la bendición y se construye el Templo del Sagrado Corazón en Hermosillo. Santa Eduviges fue igual, fue la Acción Católica de Hermosillo. Mi mamá era tesorera de la Acción Católica, mi papá también trabajaban ahí. Yo era así como sus hijos, tenía que ir a misa porque mi mamá estaba involucrada en todo. ¿No? En aquel seminario que hace vender pollitos en el seminario, para juntar fondos para el seminario. Era chamaco que tenía que vender boletos de rifa. ¿Por qué? Porque es lo que uno hace para ayudar a que la iglesia crezca. Ahora el trabajo es de ustedes, mío. Es una cruz. Y lo que estamos pidiendo es sacrificio. Es que la gente tome riendas. Digo, nos beneficiamos de lo que otras personas dieron, porque entramos a un templo, como ahora que fuimos de Tierra Santa. Este templo tiene ahí 600 años. Y agarra uno el agua bendita, se la pone. Y se hinca a rezar. Pero no se dio cuenta que tantas familias estuvieron involucradas por la elección de ese templo. No salen como las flores solos. Es gente que trabaja. Es su labor plasmada en los muros de un templo. Lo que estamos haciendo ahorita no es una campaña para que alguien gane de político. Es construir una casa para Dios, para que ustedes y sus hijos celebren los sacramentos de una manera digna, para que haya facilidades en el futuro, para poder hacer una escuela, para que los hijos puedan aprender, para pasar a la generación que sigue lo que se nos dio a nosotros. Les pido que con cierta docilidad, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Pide de mí, para que yo dé a mi iglesia. ¿De qué manera puedo yo sacrificar algo para mi iglesia? ¿De qué me tengo que privar para poder llevar a cabo el nuevo templo? Son preguntas de conciencia. No las puedo contestar yo. Quisiera. Porque si sabes que tú vas a dar tanto, pero no son impuestos, no les puedo obligar. Es caridad, pero es concientización. Entonces les pido que en esta misa le hagan al Señor esa pregunta: Señor, ¿qué pides tú que yo sacrifique por mi templo, por mi iglesia? Después de misa los invito a almorzar. Me dice alguien: Padre, es gratis. Nada es gratis, pero sí es gratis. No, nada es gratis, a alguien le cuesta. Lo que le va a costar aquí es a los caballeros de Colón que han sido tan generosos en proveer el almuerzo para nosotros este día. Pero vamos a hacer después de misa una feria. Les digo ahorita porque muchos de ustedes se van antes de la comunión. No sé por qué, pero se van. Quédense a comer, no se la lleven la comida. Y vamos a conversar. Pueden traer sus preguntas. Voy a estar ahí afuera y vamos a conversar, y después de misa vamos a invitar a alguien que venga a compartir su testimonio. Pero piden al Señor: Señor, ilumíname para ver de qué manera puedo sacrificar algo para ayudar a mi iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.